¿Cómo les va, alumnos? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí estamos hoy con física termodinámica. Bueno, eh, recuerden las medidas de precaución y apuntes. Los voy a pedir para toda la unidad 2, es la forma que voy a tener de evaluar y algunas actividades que van a estar en este Power y en el que viene. Ya, el tema que tenemos que ver es sobre la ley de Ohm y los circuitos eléctricos. ¿Qué es la ley de Ohm y los circuitos eléctricos? Ya, tiene que ver con eh, el comportamiento de la energía eléctrica dentro de un circuito, o sea, en un límite. Por ejemplo, un circuito eléctrico, una unidad de circuito eléctrico es la casa. En una casa hay un circuito eléctrico que tiene algunas características. La ley de Ohm predomina en esos circuitos eléctricos y tiene algunas normas, algunas características que es las que vamos a ver. Esta clase la vamos a dividir en dos porque es bastante larga. Ya está dentro del temario de la PTU de este año, así que es importante. Bueno, pasemos al próximo. Eh, como veíamos, o sea, son temas de electricidad básica que vamos a tener que ver al principio, que tienen que ver con los temas que vimos anteriormente, pero que se van a dividir en una introducción, qué es lo que es un circuito eléctrico, la ley de Ohm y circuitos en serie y paralelo, que es una tipología de todo lo que vamos a ver. En términos de electricidad básica hay una introducción. Por ejemplo, tenemos la imagen, es una pila que forma una batería, una fuente de energía y una ampolleta. ¿Sí? Como ven aquí, perdón, como lo ven aquí. Se quiere conectar, se requiere conectar adecuadamente una ampolleta, un conductor y una pila para lograr la ampolleta. El conductor, acuérdense que lo que era, el cable. Esto está formando un cable, que es un conductor eléctrico. ¿Ya? ¿Se acuerdan los conductores, semiconductores y no conductores? Un generador de energía, o sea, energía, y un receptor. ¿Claro? Entonces, la ampolleta, el conductor y una pila para lograr que la ampolleta se encienda. Ante eso, la opción 1, por ejemplo. Se encenderá la ampolleta si está conectado el conductor de esa forma. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es no, no se enciende. ¿Ya? Vamos a la segunda opción. Si se fijan en el anterior, ¿sí? Como estaba, vamos al que viene. ¿Se encenderá la ampolleta de esa forma? ¿Sí? Donde están tocando los polos de la ampolleta y de la batería y el conductor también tocando los dos. No, tampoco es la forma para que se encienda. Ahora bien, la tercera forma. ¿Se encenderá la ampolleta? Claro que sí. La respuesta, claro que sí se enciende ahora. ¿Por qué? Esto se debe a que a las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica que está contenida en la pila puede circular entre la pila a la ampolleta. En otras palabras, en este caso se armó un circuito eléctrico. Lo que ustedes ven en este dibujo que está aquí, ¿sí? Es un circuito eléctrico. Ya, perdón, me había sonado el teléfono. Eh, entonces, esta es la respuesta de un circuito eléctrico. Fíjense, la ampolleta y el conductor en los dos polos. ¿Estamos? ¿Qué es? Esto es un circuito eléctrico, la base. Perdón, entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de electrones a través de un conductor. O sea, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, como lo que vemos ahí abajo, ¿sí? Que unidos adecuadamente, como estaba la pila, ¿se acuerdan? Permiten el paso de los electrones a través de un cable conductor. ¿Ya? En un circuito eléctrico se encuentran elementos activos y elementos pasivos. ¿Ya? Según suministran o consuman electricidad. O sea, ¿ya? Los elementos activos son los que suministran la energía eléctrica. ¿Ya? Son las baterías, las pilas.
Y los pasivos son los que consumen la energía eléctrica del circuito, como la ampolleta, por ejemplo, los motores, ¿sí? También de acuerdo a la función que cumplen, yo me voy a correr un poco más allá porque veo que aquí me voy a achicar un poco, chicos. Ahí estamos. De acuerdo a la función que cumplen, los elementos de un circuito eléctrico se clasifican en generadores, fíjense, elementos de control y receptores. ¿Ya? Los generadores proporcionan la energía necesaria a los electrones para que se muevan a través del circuito, por ejemplo las pilas y las baterías. Los receptores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía lumínica y calórica, por ejemplo las ampolletas. Y los elementos de control dirigen o interrumpen la corriente eléctrica, por ejemplo los interruptores de luz o las llaves que vemos en las casas. ¿Sí? Una presentación gráfica normalizada de los circuitos eléctricos es una representación gráfica utilizando diferentes símbolos internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, un circuito eléctrico tiene unos símbolos. Por ejemplo, si tenemos un circuito eléctrico como el que vemos aquí, ya, este es un dibujo de un circuito eléctrico, pero un esquema, la representación en el plano es esta. Hay algunos símbolos que tienen que ver con cada cosa, ¿sí? Y esa es la representación que tiene un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tienen símbolos. Por ejemplo, lo que es un cable conductor, un interruptor, qué es lo que es una pila, qué es lo que es una batería, qué es lo que es un condensador, un voltímetro. Fíjense que son distintos que lo que es un motor, una resistencia, la inductancia, que todos lo vamos a ver a esto, ¿ya? ¿Sí? Estos son todos los símbolos que están dentro de una planimetría, o sea, cómo llevamos al plano un circuito eléctrico. Por ejemplo, tenemos ese circuito eléctrico. Ya vamos para que nos orientemos. Una pregunta. De acuerdo a ese circuito eléctrico, ¿usa pila o batería? ¿Mm? Esa es la simbología de la energía. ¿Qué es lo que tiene? ¿Eso es una pila o una batería? Es una batería. Esa es la simbología de una batería. Después dice, ¿tiene interruptor? Ese es el interruptor, para que sepan. Sí tiene un interruptor. Perdón. ¿Cuántas ampolletas tiene? Ahí están las ampolletas. Tiene dos. Entonces, a través del gráfico de un circuito eléctrico, yo puedo determinar, perdón, voy a apagar este teléfono porque, ay señor, ya, ustedes pueden determinar los componentes o qué características tiene un circuito, ¿estamos? Por ejemplo, vamos a hacer esta actividad. Quiero que estas actividades las pongan en su cuaderno, ¿sí? Porque luego se las voy a pedir, ¿eh? Y después no la voy a decir porque está dentro del video. Esta es una de las actividades. Por ejemplo, copie el siguiente circuito básico en su cuaderno y a las preguntas planteadas respondamos. Por ejemplo, tenemos ese circuito. 1. Identifique el interruptor. ¿Ya? En este circuito, ¿cuál es el interruptor? Por ejemplo, ese es el interruptor. ¿Ya? Para que sepan. Y además lo tienen en la simbología. ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto? Está fácil. Se encuentra abierto. Esa es la simbología de que está abierto. ¿Se podrá prender la ampolleta? ¿Por qué? Dice. ¿Ya? Vamos a ver. No, porque no llega la corriente. ¿Por qué no llega la corriente? Porque puede circular corriente por este circuito. ¿Por qué? No, no puede circular corriente porque al estar el interruptor que nosotros vemos abierto, este que está aquí, al estar abierto, decimos que el circuito está abierto y no hay desplazamientos de electrones, ¿verdad? No hay desplazamiento de los electrones. Perdónenme, pero hoy estoy con el computador. ¿Ves? No hay desplazamiento de electrones, ¿por qué? Porque la energía llega hasta acá y se libera hacia otro lado.
O sea que no se puede prender la ampolleta. ¿Qué tendría que cambiar en el circuito que nosotros estamos viendo ahora como un plano para que la ampolleta se prenda y se justifique su respuesta? Tendría que cambiar la posición del interruptor. Así el circuito queda cerrado y la corriente puede fluir dentro del circuito. O sea, puede ir por dentro de este circuito, que es esto. O sea, este interruptor tiene que estar cerrado. Luego la ampolleta prendería, obviamente. ¿Ya? ¿Cómo explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y de un circuito cerrado, que es lo que estamos planteando con la actividad esta del dibujo? La diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se desplaza por dentro del circuito, está dentro, no se va hacia otro lugar. Si está abierto, no hay desplazamiento de corriente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando la luz, el interruptor está apagado? Cuando el interruptor está apagado, ¿qué quiere decir? Que el circuito está abierto. Y cuando el interruptor está prendido de la pared, de la luz que nosotros prendemos en la pieza, quiere decir que está cerrado. Entonces circula la energía eléctrica. Luego de esto, que es un principio básico, está la famosa ley de Ohm que estudiaremos, que es la base del tema. ¿Sí? ¿Con qué se relaciona la ley de Ohm? Con la intensidad eléctrica, anótenlo bien, con la resistencia eléctrica y con el voltaje, que es la diferencia de potencial o de tensión de la energía eléctrica. ¿Ya? Para entender esta relación haremos un repaso de algunos conceptos básicos que tienen que ver con electricidad básica, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor, dijimos. Es un flujo de electrones que va a través de un conductor, del cable. Conductor es un cable de cobre recubierto con un aislante. ¿Ya? Fíjense que en la foto dice, ¿qué similitud tiene el río de la imagen con que la corriente, qué similitud tiene el río de la imagen con la corriente de un circuito eléctrico? Por ejemplo, si se ve en el río, ¿qué similitud tiene eso con la corriente eléctrica? El agua del río fluye a través de su lecho, ¿sí? Los electrones entonces se desplazan por un conductor, que es el cable. La diferencia de altura hace que el agua fluya de un lugar a otro, de un sentido a otro, ¿ya? La diferencia de potencial hace que los electrones fluyan de un lugar a otro. O sea que el potencial eléctrico lo hace que los electrones vayan de un lugar. Esa es la semejanza con un río. Por ejemplo, ¿qué es la intensidad de la corriente eléctrica? La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. ¿Ya? ¿En qué unidad se expresa la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente se expresa en ampere, ¿ya? Con la letra A. ¿Sí? La intensidad. Y su símbolo es la letra I. ¿Ya? ¿Qué es el voltaje o diferencia de potencial que nos habla ahí? Ya, el voltaje, fíjense en el gráfico, tensión o diferencia de potencial, es la energía necesaria entregada por la fuente, que es la pila, a los electrones para que se desplacen dentro del circuito. ¿Ya? Fíjense que tengo la pila, la fuente de energía, ¿ya? Y esta fuente de energía tiene que tener una energía necesaria para que los electrones puedan moverse dentro del circuito. ¿Estamos? Por eso cuando la pila se acaba, ¿qué pasa? Hay que cargarla. ¿Entienden? Y eso es el voltaje o diferencia de potencial de la energía eléctrica. ¿Ya? Que es la energía necesaria para que los electrones que están en esa batería se desplacen y puedan circular en este circuito que nosotros estamos diciendo que puede ser abierto o cerrado. ¿Ya? Yo sé que para muchos el tema de electricidad es complicado, pero son conceptos básicos que tenemos que verlo para después ver la ley de Ohm. ¿En qué unidad se mide la diferencia potencial o el voltaje de la energía eléctrica? La diferencia potencial se mide en volt. ¿Ya? En volt. Vamos a venir aquí, se mide en volt. ¿Ya? Y el símbolo es la B corta. Como observación, la fuente FEM, que está aquí, hace referencia a la fuente
de fuerza electromotriz, fíjense, que es la fuerza que mantiene la diferencia potencial entre dos puntos. Por ejemplo, en un auto. ¿Ya? Entonces, después nos preguntamos, ¿qué similitud tiene la caída de agua que vemos en esa foto con el voltaje o la diferencia del potencial que acabamos de ver? El agua cae o se desplaza debido a la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? O sea, desde arriba, perdón, desde acá arriba y cae el agua. Vamos a cambiar el color para que lo veamos. Desde acá arriba hasta acá abajo hay gravedad, entonces el agua cae. Los electrones en un circuito, en términos diferencial de potencial, si queremos asemejarlo, debido a la diferencia de potencial o fuerza que empuja a los electrones a través del circuito eléctrico, es lo mismo. ¿Ya? Esa diferencia de potencial hace que ese electrón tenga esa fuerza para trasladarse dentro del circuito. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia eléctrica? Que era el otro ítem que íbamos a ver, que tenía que ver con el ley de Ohm. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentran los electrones en su paso por un circuito eléctrico, porque el paso de energía tiene algunos, algunas oposiciones, igual que cualquier fuerza, ¿ya? O cualquier energía. La resistencia se puede presentar por las características de un conductor o por un elemento que consuma energía eléctrica en el circuito. Por ejemplo, el conductor puede tener un cierto grosor, entonces tiene cierta resistencia. Entonces la energía por dentro y los electrones se moverán a cierta velocidad o con cierta intensidad. ¿Estamos? Y puede ser un circuito donde haya distintos elementos que consumen. Entonces ahí es en donde la resistencia eléctrica encuentra oposición. Cualquier dispositivo componente conectado a cualquier circuito eléctrico va a presentar siempre resistencia o obstáculo para la circulación de la energía eléctrica. Y eso es lo que decimos, lo que se llama la resistencia eléctrica. Entonces después decimos, con la foto del río, ¿qué similitud tiene el desplazamiento de agua en esta foto con la resistencia eléctrica? Respuesta, tanto la corriente eléctrica como el agua, ¿sí?, se encuentra con elementos que se oponen a su paso. El agua a las piedras y la energía y la corriente eléctrica, lo dijimos antes. El tamaño del lecho del río y la existencia de roca en el caso del agua, y el tamaño del conductor, del cable conductor, sus características y los distintos receptores en caso de la corriente. No es lo mismo que yo tenga en un circuito una luz, una ampolleta, dos ampolletas, tres ampolletas más un motor. ¿Me entienden? Y eso tiene que ver con la resistencia eléctrica. Ejemplos de resistencia eléctrica. Por ejemplo, en ese circuito, el filamento de la ampolleta es un elemento que obstaculiza la circulación de los electrones. Ese filamento. ¿Ya? Por esta razón, la ampolleta constituye una resistencia para el circuito. O sea, este es el circuito eléctrico, pero este elemento obstaculiza la energía eléctrica. Entonces, ¿qué hace? Porque este es el elemento que toma. ¿Sí? Entonces esto constituye, todo este tema, constituye resistencia para el circuito. En el segundo gráfico, electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. ¿Se dan cuenta? Ahí está circulando con baja resistencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que absorba la energía. Y en los electrones fluyendo por un mal conductor se llama, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso, los electrones chocan unos contra otros, al no poder circular libremente, y como consecuencia se genera calor. Por eso es que los cables se calientan, hijos míos y niñas mías. ¿Estamos? ¿En qué unidad se representa la resistencia eléctrica? ¿Y símbolo representa? La resistencia eléctrica de un circuito se expresa en ohm. ¿Sí? Y este es el símbolo. ¿Está claro? La resistencia eléctrica se designa por la letra R mayúscula. ¿Estamos? En un circuito eléctrico se pueden encontrar resistencias eléctricas como de la siguiente figura. Fíjense, para que lo vean. ¿Sí? Esa forma tienen. ¿Todos los materiales presentan la misma resistencia eléctrica al paso de los electrones? No.
Hay materiales que presentan menor resistencia eléctrica porque son buenos conductores y otros representan mayor resistencia porque son malos conductores. Recordemos cuando veíamos las conducciones eléctricas. ¿Por qué los cables de los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material? Por ejemplo, porque el cobre es un buen conductor y tiene un bajo costo. El oro también es un buen conductor, pero debido a que es muy caro habitualmente no es utilizado para este fin. Pero sepan que dentro de las computadoras hay mucho porcentaje de oro dentro de los conductores. ¿Vamos? Por ejemplo, ahí tienen un cuadro de conductividad eléctrica de acuerdo al elemento químico, ¿ya? Para que vean. El oro es el mejor conductor, si se fijan, de la tabla, que indica mayor conductividad y por lo tanto menor resistencia. O sea, la energía va mucho más rápido. El resumen del repaso de los conceptos los vamos a ver al inicio de la próxima clase, porque ahí ya vamos a entrar en lo que es la ley de Ohm. Niños, tomen la clase, tomen apuntes y acuérdense de la actividad que tenían, que tienen que estar, porque se las voy a pedir, ya, porque debo evaluarlo en esta unidad. Que les vaya bien, que Dios los bendiga, cuídense, queridos, que estén muy bien.